Carlos con un pie en el abismo. Capítulo 25. La calidez del lugar iba dejando espacio al viento apacible que se dejaba percibir. Complaciente calidez donde se podía ver a Isabel en la salida de la misma casa que le dejaba en la calle esperando que Carlos diera acto de presencia con el objetivo de emprender la marcha por aquel entorno pintado por siluetas de forma y tamaño acorde a sus cuidados y el paso del tiempo. Carlos, despidiéndose de Micaela, cerraba la puerta dejando paso a la templanza del lugar, aconteciendo lo que la noche anterior no había dado lugar a divisar, que sin más preliminares se proyectaba con la vista hacia el horizonte que lo mantenía atónito ante la imponente montaña formada por roca curtida en forma de cerro. La estructura montañosa cubría aquellas paredes infranqueables, siendo majestuosa defensa para el pueblo de Alicún. Saber de la naturaleza, que se corroboraba con la presencia de Manuel, que mucho más sereno que la noche anterior, se hacía escuchar con azada en mano desde el huerto que tenía en su parcela. El cerro de San Roque, bonito, ¿verdad? Me parece imponente, Manuel. Es la seña de identidad de este pequeño pueblo perdido entre cerros de esparto y papas de tierra. Manuel veía en ojos de Carlos que aquel entorno le estaba reconfortando su temperamento, mientras Isabel buscaba emprender el paseo que se hacía de rogar, haciéndole saber a Carlos de la necesidad de dejar de lado por un rato la contemplación del cerro que engalanaba a la población de Alicún de Ortega. Y a todo ello, el tercero en discordia, Manuel, que era consciente que no había empezado con buen pie su relación con las dos invitadas de Carlos, el mismo que buscaba encontrar el momento idóneo para que pudieran degustar el plato que tan bien sabía elaborar. Propuesta que quedaba aceptada por los presentes, dejando el camino oportuno para que Carlos se hiciera de todo aquel entorno presenciado, teniendo un amplio surtido de plantas silvestres que nacían en el margen del camino que estaban recorriendo, sin desmerecer algunos insectos voladores y otras aves de irreconocible trinar. Te veo muy conectado con la naturaleza. Así es, Isabel, y sobre todo desde que he regresado de Mykonos. Palabras venidas de su protagonista hacían que Isabel buscase saber más al respecto. Quería entender qué había sucedido en aquella isla. ¿Me puedes contar algo más al respecto? Resulta que mientras me encontraba en compañía de Faina... ¿Quién es Faina, si no es mucho preguntar? La chica que me abrió las puertas de su casa aquellos días. Entiendo. Sigue, por favor. Entonces, como te iba diciendo, en esas que estábamos saliendo de la finca de esta amiga con intenciones de ir hacia el aeropuerto para coger el avión que me tenía que traer de vuelta a España, apareció de la nada una señora de años bien entrados, que sin saber nada de ella, me empezó a contar que un grupo de urracas se habían quedado merodeando la zona desde el mismo momento en que pisaba la casa de Faina. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando me empezó a hablar del simbolismo de aquellas aves y la importancia de que estuviera más conectado con la propia naturaleza. La modista, de vocación y astróloga de pasión, se sentía en sintonía con aquel mensaje anunciado por aquella anciana. Por eso, el propio interpelado no dejaba ningún detalle sin ser anotado. Ante la aparición de un conejo salido de detrás de unas matas, éste se daba por aludido, buscando interpretar qué tipo de información se le quería revelar. Que se dejaba ver revoloteando una mariposa blanca, no había otra que analizar el motivo de su presencia. Circunstancias vivenciadas, por las cuales Isabel buscaba traerlo de nuevo a tierra firme, expresándole la necesidad de saber descifrar los mensajes desde una perspectiva más certera, pues era de recibo saber discernir la información recibida. Estaba claro que Isabel buscaba darle cierta perspectiva al respecto. Para ello, Carlos se dejaba guiar por las palabras de la misma, que sabía que era el momento de entrar en faena. Muy bien. ¿Te parece bien si retomamos aquello que motivó que nos viésemos en el aeropuerto de Buenos Aires? Sí, por favor. En primer lugar, y para que no haya confusiones, debes saber que soy astróloga. Carlos asentía con la cabeza entendiendo aquella aclaración. Entonces, para que sepas de buena mano de qué va todo esto de la astrología y no caigas en generalidades, te cuento de qué trata según mis años de experiencia en la materia. ¿Te parece? Me parece genial, Isabel. La astrología lo que busca es interpretar la afectación del cosmos en los seres vivos. Con ello, nosotros, los seres humanos, nos vemos conectados con el hacer de los astros.
De esta manera la carta astral vendría a simbolizar la hoja de ruta del individuo. ¿Hasta aquí bien? Carlos no tenía peros al respecto. Entonces sigo. Los respectivos planetas que ocupan el sistema solar, teniendo también a la Luna y el Sol dentro de estos, aunque se los catalogue como de luminarias, sin dejar de lado a los asteroides y otros puntos matemáticos o los propios nodos lunares, todo este compendio astrológico se encuentra en consonancia con la propia conciencia ligada a la experiencia humana según la fecha y lugar de nacimiento. Teniendo presente este punto, los planetas no dejan de emanar fuerzas en forma de energías, siendo irradiadas hacia nuestro propio ser. Como puedes apreciar, estamos conectados con fuerzas superiores. Por ello, querer obviar esta realidad nos lleva muchas veces a no saber interpretar qué nos está pasando. Como si de un reloj astrológico se tratara, la propia configuración astrológica se va entremezclando con los tránsitos planetarios, haciendo que ciertas circunstancias acaben impactando en nuestro hacer cotidiano. Por eso no podemos aislarnos o escapar de los hechos circundantes, y menos de nuestro proceder y sentir, pues todo ello nos está marcando el paso. Información vivida en primera persona que nos hace partícipes del relato expuesto. De esta manera vamos sabiendo los unos de los otros desde las respectivas personalidades astrológicas. Carlos sentía que estaba siendo ciertamente afortunado al poder recibir aquella cátedra de conocimientos que hasta el momento no había tenido la fortuna de conocer. Como seres vivos que somos, viviendo dentro del planeta Tierra, hace que todo lo que ves en el cielo, de una manera u otra, esté interactuando contigo. Pero voy más allá. Lo acabas viviendo porque está encriptado en ti. Esta información es la que te permite irte moviendo por el escenario, a la vez que te impulsa a plasmar todo aquello que se encuentra sujeto a tu carta astrológica. Es curioso cómo se pueden observar ciertas inquietudes, anhelos, miedos, limitaciones de diferente índole según la posición de los astros, pues según dónde se encuentre el planeta en cuestión, éste se verá conectado con una energía en particular, energía sostenida por el signo del zodíaco donde esté el planeta, sin perder de vista los aspectos entre ellos, generándose una fórmula exclusiva para el interesado, ya que muchas preguntas que te puedes estar haciendo sobre tu vida mundana vienen asociadas a lo que allí afuera se está moviendo en tu interior, ya que lo que es arriba es abajo, al igual que lo que es adentro es afuera. Carlos sentía que algo se le estaba escapando, necesitaba encontrar respuestas que lo llevaran a conclusiones más certeras. Me gusta que te esté pareciendo acertado lo que te intento expresar, por eso quiero que tengas un punto de partida donde afianzar tu búsqueda personal. Así que te voy a hablar de tu carta natal. ¿Te parece? Vamos allá, Isabel, soy todo oídos. Con intenciones de seguir con la trama expuesta, Isabel hacía un parón en el camino sacándose de su bolso colgado al hombro un pequeño termo donde se hacía de una rica infusión para refrescar su garganta algo reseca por las palabras expuestas. Infusión que dejaba en boca de Carlos la misma necesidad que al ser percibida por quien tenía al lado, le llevaba a solventar el anhelo del mismo que se mantenía con una pequeña taza estampada en flores blancas, gentileza de la precavida Isabel. Parada técnica que animaba a los presentes a proseguir con el tema que los mantenía por aquel paisaje dado a la introspección. Para entender qué nos intenta decir nuestra propia carta astral, es básico observarla en su totalidad, pues de ello nos haremos una idea de la configuración expuesta en su conjunto. De esta manera, los respectivos planetas serán posicionados en un signo zodiacal y una casa astrológica, sin dejar de lado los aspectos que se generan entre estos mediante estas líneas que ves de diferentes colores, marcándonos cómo están aspectados los planetas entre ellos. Escenario plasmado que en el momento de la gestación permitiría configurar un circuito energético para que el propio sujeto empezara a poner en funcionamiento su propia idiosincrasia vital. Al principio es algo complejo saber interpretar lo que de esta carta se intenta revelar, pero te aseguro que una vez entras en materia y empiezas a observar que lo que está reflejada se asemeja a quien eres en esencia, si eres capaz de escucharte y observar el entorno que te rodea, podrás ver por ti mismo que no hay trampa ni cartón en lo que se te intenta mostrar. Es realmente revelador poder hacerse cargo de las propias luces y sombras que nos acompañan, ya que al identificarlas podemos resignificar nuestra forma de ser más allá de lo que se nos ha intentado hacer creer como válido o hemos dado por sabido
sin cuestionar lo que traía de sí. Palabras que Carlos las acogía al vuelo para aclarar cierto aspecto que no le había quedado del todo claro. Isabel, ¿me puedes aclarar a qué te refieres cuando hablas de los aspectos astrológicos? Mira, fíjate en tu carta. ¿Ves esta línea roja que une estos dos planetas? Por un lado está Venus y por el otro Urano. Pues desde esta posición dada entre ambos planetas se está produciendo una cuadratura, que en astrología le damos un valor de 90 grados. De esta forma, una cuadratura lo que nos intenta mostrar no es otra cosa que cierta tensión entre la esencia de ambos planetas aspectados. De ello, la importancia de trabajar esa aparente resistencia teniendo en cuenta que simbolizan ambos planetas. Si Venus nos habla de la forma que tenemos de querer o vincularnos, también ligada con el amor y todo aquello que nos da placer, si lo conectamos con Urano, que en su esencia puede estar más encaminado al conocimiento disruptivo y la búsqueda de sentido más allá de lo establecido como válido e incuestionable, nos viene a decir que tu manera de vincularte con los demás hace que tus relaciones puedan ser más liberales, por poner un ejemplo. Información recibida que le permitía entender ciertos pasajes que le habían venido acompañando en el transcurso de su vida. Lectura astrológica por la cual Isabel se centraba en dejarle saber ciertas claves para que supiera encajar ciertas piezas que hasta el momento no había sabido cuadrar. Y para que te puedas hacer una idea más amplia de lo que comporta saber interpretar los astros, me quiero centrar en el concepto de la sinastría, materia estudiada dentro de la práctica astrológica que no deja de ser la constatación por comparación entre dos individuos, que, para que lo entiendas mejor, consiste en superponer las dos cartas y de esta forma observar qué tal quedan aspectados sus respectivos planetas, entre otros conceptos más específicos, que ahora no quiero ponerte en conocimiento para no desorientarte ni condicionarte. Lo que sí que me interesa es que sepas la manera de saber si esas dos personas están bien sintonizadas o hay resistencias que imposibilitan que la relación sea más o menos fluida. Aspecto muy interesante para desenredar ciertas relaciones que no acaban de congeniar entre sí. Conceptos entregados de la mano del saber astrológico dejaban a Carlos con ciertos enigmas por ser descifrados. Estas preguntas, que aparentemente se quedaban en el aire, se veían resueltas por tener enfrente a una astróloga capacitada para cederle la luz que pedía su interesado. Carlos necesitaba conocer de su propia esencia como individuo, ya que desde el inicio del viaje dado a la comprensión y la autoafirmación, estaba logrando comprender en compañía de personas con intenciones de buena bondad las herramientas que le debían servir para dar el último empujón antes de seguir con su propio hacer. Por ello, en compañía de Isabel, se veía recibiendo ciertas indicaciones de su incumbencia más personal. Carlos, te he explicado cómo entender tus potenciales y la parte indisoluble como conciencia ensamblada en la materia que eres en este momento. Cómo debes encarar tus metas y deberes, puntos armónicos y desarmónicos que requieren ser trabajados para aceptarte en todo tu esplendor. Y todo ello para que tu esencia brille tal cual te lo muestra tu posición solar. Pero necesito que tengas presente hasta el final de tus días lo siguiente. Siente y haz. Esa es tu verdad. Lo que te mueve y te hace único es esa esencia que te caracteriza para saber qué debes hacer en cada momento. Por eso, déjate llevar, pues tus ritmos están ajustados al compás de tu sentir interior. Si estás dispuesto a escucharte de verdad, vas a estar en el lugar idóneo en el momento exacto. Eso sí, deja de huir por miedo al que dirán. Recupera ese amor propio que traes en ti. Siente y haz, querido Carlos. Escucha lo que brota en tu corazón, la esencia vital que te hace único. Fuerza y carácter, porque el valor lo portas en tu interior, al igual que dispones de grandes conocimientos venidos de tu memoria lunar. Y más todavía, no hay nadie en la faz de la tierra que pueda imponerte nada que tú no quieras. Almirante, canciller, sabio profeta, lúcido alquimista, aventurero, científico. Todo eso se respira en tus memorias planetarias y estelares. Legislador de planetas, genetista, comandante de alta patente. Carlos, eres un ser venido de las estrellas en misión que en su momento quedaría preso dentro del relato Tierra. Y para que te lo creas, escucha la esencia que se deja saber en ti. Mira hacia atrás y busca todo lo que has logrado. No tengas miedo de tus fortalezas y capacidades. Por eso no necesitas subyugar a los demás, porque no necesitas imponerte ante nadie. No tienes que demostrar nada a nadie. El trabajo está hecho.
Ahora te toca vivir a tu manera. Camino que te vuelva a llevar hacia tu morada de partida. Porque si te lo crees, serás libre, porque estarás allí donde se respire verdad. Carlos, que te quede bien claro, vuela bien alto, porque el cielo que se deja ver es parte de tu conciencia. Así que no le temas a la vida, y menos a ti, porque tu corazón es noble. La noche se entrelazaba con el atardecer, dejando un cielo color rojizo cromado por un intenso azul metalizado. Con una merecida ducha y vestidos para la ocasión, Manuel hacía acto de presencia, dando prisas para que los invitados montaran la mesa en lo que se había convertido en un comedor improvisado, mesa con 4 sillas y los correspondientes utensilios dispuestos para ser utilizados, esperando el plato que el anfitrión les tenía preparado. En compañía de la fresca, enmarcada en noche no molesta, por no necesitar echarse algo de manga larga, los estómagos de los allí presentes empezaban a estar algo inquietos por querer probar lo que Manuel les había preparado. A ver qué os parece esto. Migas con melón, en honor a tu abuelo Bernardo, Carlos. Miradas que esperaban que el aludido dijera algo, haciendo que éste se apresurara a fijarse con más detalle en lo que parecía una tortilla algo más crujiente por la costra tostada que se dejaba apreciar, descartando tal apreciación a razón del nombre al cual Manuel le había puesto sello a aquel plato, resultando ser las famosas migas que se hacían a base de harina, agua, aceite y sal. Elaboración que requería de cierta pericia para darle la consistencia oportuna, sin dejar de lado el fuego de leña para darle su sabor característico. Migas hechas con el cariño necesario y con todos sus comensales sabidos de lo que se traían entre dientes, dejaban en presencia de Micaela su interés por el plato presentado desde la alegría con la que se iba entremezclando el melón con las migas de harina. Y de mientras, a ritmo pausado, Carlos e Isabel iban vocalizando ciertas palabras dando el visto bueno al menú recibido por parte de su vecino Manuel, también conocido como el Cabrero, que con cierta confianza, por las horas de charla en aquel cielo estrellado, daban para que Carlos le preguntara al respecto de aquel mote, que sin ser raro, por lo que dejaba intuir, sí merecía ser contado por la voz de quien se le otorgaba dicho apodo. Cosa de pueblos, Carlos. Es una forma de saber de qué casa vienes. Mi padre, de bien chico, le tocaba ir a buscar las cabras que se perdían por los cerros de la zona, y ya os podéis imaginar, cuando aparecía con ellas de vuelta, la frase estrella de la gente no era otra que dejarse escuchar: «Ya llega el cabrero». Y así hasta ahora, haciendo que lo haya heredado un servidor. Pero os digo una cosa, y así lo oiga mi padre en paz descanse y Dios le haya dado lugar en gloria. Con mucha honra llevo conmigo este apodo en honor a mi padre. Ante aquellas palabras tan sentidas, Micaela vio en ese hombre a alguien íntegro. Por ello, ya con el estómago lleno, se veía con la necesidad de dejar pasar aquel malentendido, haciéndole saber los buenas que habían quedado aquellas migas. Manuel, gracias por la invitación y esta cena tan agradable. Me han parecido buenísimas estas migas. ¿Es la primera vez que las pruebas? Así es, y si se dan las circunstancias, me gustaría volverlas a probar. Manuel, halagado por las palabras de aquella mujer tan apuesta, hacía que se le despertaran ciertas apetencias algo enterradas por la soledad del entorno y las rutinas del campo. Circunstancias aquellas hacían que Isabel buscara profundizar algo más en su persona. Cuéntame, Manuel, ¿cómo le ha ido con las mujeres? Estuve casado hasta los 54 años. Manuel se mostraba con cierta pena al recordar esos años sin compañía. Fuera por necesidad o simple desahogo, sabría expresar ciertos temas que llevaba mucho tiempo sin nombrar. Impás, que se mezclaba de aquel aire limpio que dejaba de aquellas cumbres, recobrando la compostura y el tono de voz pertinente para contarles cómo fue su historia de amor con la única mujer que hasta ahora había pasado por su vida. Se llamaba Juana, y desde bien mozos, que nos veíamos a escondidas, nuestras madres tenían cierta relación por ser las respectivas panaderas de los 2 pueblos donde cada uno de nosotros vivía. Ella era de la dehesa, y yo del propio que ahora veis, haciendo que la distancia entre ambos pueblos no fuera mayor a media hora a pie. Pero, por cosas de la vida, y a causa de una gripe mal curada, la madre de Juana se vio en cama más de 2 semanas, haciendo que mi madre se encargara del negocio hasta que se recuperara. Y allí fue donde la vi por primera vez. ¡Qué mujer, por Dios!
Nunca había visto preciosidad igual. Me quedé encandilado viendo sus ojos color azul mate. ¿Irradiaban tal pasión por querer ver mundo? Aquella mirada me dejó sin habla. No podía soltar palabra cuando mi madre me hizo presentarme ante ella. A primeras, creo que no le hice mucho el pego, o eso me parecía, por sus evasivas. Se dejaba ver un momento, pero cuando hacía por acercarme giraba y se ponía a hacer otras cosas por aquella panadería. Pero el último día, antes de que ya no hiciera falta seguir ayudando en aquel negocio familiar, ella misma se declaraba: «Qué suerte tuve, era muy tímido con las chicas. Ya desde pequeño me las veía para decirles algo esperando sentirme correspondido. Así que suerte la mía, porque sinceramente no sé cómo me las hubiera arreglado para decirle que quería seguirla viendo, con intenciones de que nos conociéramos mejor. Por suerte lo hizo ella, y hasta ese día, que con escapadas y engaños a nuestros padres, nos encontrábamos a medio camino de los dos pueblos, haciendo que las tardes de otoño, debajo de aquellos olivos que unían las dos pedanías, surgiera el amor verdadero entre dos personas que querían estar juntas toda la vida». Isabel, con el pañuelo en mano, se apresuraba a que Manuel no dejara aquella historia a medias. En uno de los encuentros, Juana me hizo saber que no quería seguir escondiendo nuestra relación, siendo aquel el detonante para declararles a nuestras respectivas familias lo que teníamos entre manos. Con la aprobación de los padres, nos veíamos a vivir a la casa por la que me habéis visto salir. De esta forma quedaba todo resuelto. Nos casamos un 29 de febrero, con el banquete hecho a medida. Fijaros, si se hizo a medida, que por decisión de Juana comimos huevos con patatas. No me digáis que no tenía personalidad la jodía. Esa forma de ser me atrapó, siendo uno de los motivos que nos llevaría a viajar a otros países. Y así fue, medio mundo conocimos, y no como ahora, que rápido coges un avión y te plantas en cualquier lado. En aquellos tiempos todo era más lento, pero fascinante a la vez, recorriendo grandes tramos en tren por media Europa, que envalentonados con aquella primera marcha cogíamos a las pocas semanas un avión que nos dejaba en la India. Y muchos otros lugares que pisamos, siendo austeros en equipaje y gastos en hospedajes, nos permitió conocer otras tierras y culturas, hasta que tocó volver. Micaela, algo más fría en esos temas del amor a primera vista, viendo que ni Isabel ni el mismo Carlos daban el paso, se veía teniendo que preguntarle sobre el tema que, por intuirse, necesitaba respuesta de su protagonista. Y así salir de dudas de cómo finalizó aquella relación fraguada en medio de panes hechos con masa madre y tortas de aceite. Manuel, sé que no debe ser fácil hablar de ello, pero ¿qué pasó para que ya no esté Juana con usted? No es fácil hablar de ello, ¿para qué te voy a engañar? Pero llegados a este punto considero que tiene sentido hablarlo. Aparte, siento que lo merecéis. Micaela, de forma inesperada, tomaba la mano que Manuel tenía descansando en el regazo de su pierna izquierda, haciendo que éste notara la calidez necesaria para proseguir. Con el paso de los meses, Juana enfermó por algún tipo de infección que le afectaría sus riñones. Fueron más de 2 meses de idas y venidas buscando encontrar algún remedio que la pudiera sacar de aquel sufrimiento, pero cada vez iba peor. Todos los tratamientos administrados solo hacían que seguir con la agonía, hasta que, sin saber qué hacer, llegaría a las puertas de un reconocido especialista que visitaba en Granada, recomendándome una clínica de París como la única opción válida si se pretendía encontrar la tan buscada solución a su infección. No me quedó otra que valerme de todos los ahorros que disponíamos, así que llegamos hasta París. Tratamiento pionero en Europa, según me declararía él mismo, pero seguían sin llegar los resultados esperados. De esta forma, tanto Juana como un servidor, en un último esfuerzo, ya que la fatiga física y psicológica empezaba a hacer mella, nos llevaba a regresar de nuevo al pueblo, lugar en el cual quería permanecer hasta sus últimos suspiros antes de partir. Y así fue, al toque de las 12 del mediodía y con el cielo libre de nubes, colándose los rayos del sol de inicio de primavera, dejaban a mi compañera de camino con el último mensaje de buena esperanza para todos los presentes. Lo siento mucho, Manuel. Consideración y respeto venido de un Carlos ciertamente emocionado. Aquella historia era digna de ser escuchada por la gran valentía mostrada por su mujer, que hasta el último momento quiso estar en compañía de los suyos, sin olvidarse de su compañero de fatigas, que en todo aquel periplo de médicos y tratamientos inocuos para el bien de su interesada,
se mantendría al lado de su amada hasta el último aliento de vida. Tengo que reconoceros que me costó retomarle el pulso a la vida. Aun con la incertidumbre que me estaba embarcando en ese momento, tenía claro que no podía desfallecer, y menos tirar la toalla. Manuel, que no quería cerrar aquella velada con cierto sabor agridulce, se apremiaba a recordarles lo afortunados que eran de poder contemplar aquel cielo estrellado libre de contaminación, cielo libre de impurezas que permitía reflejar en forma de hilo de luz la estampa traída por el cometa que decidía hacer saber que la vida debía continuar. Voluntades entregadas para quienes habían observado aquella maravilla celeste, sin desmerecer la entrada del templado aire de medianoche, con la intención de proclamar el cierre de aquella velada tan gratificante. Noche cerrada, donde se dejaban apercibir las correspondientes buenas noches de los mismos, que sabían que con el sol naciente se albergaba un nuevo día cargado de nuevas experiencias aún por ser narradas.